Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. En concreto presentamos un nuevo programa que parte un poco de la madre, ¿no?, de la matriz que es LEAD, del máster de facilitación del aprendizaje e innovación. En este caso es un nuevo programa de nuevos roles para el aprendizaje en educación. Ahora os explicaremos un poco más y, de hecho, nuestras ponentes que nos acompañan nos contarán muchísimo más en profundidad y en detalle que yo puedo hacer. Simplemente, como leve introducción, presentarme. Mi nombre es Mónica Pérez, no sé si se me oye bien, si se me ve bien. Hola, ¿qué tal? Encantada. Y me encargo un poco del tema de las admisiones precisamente en estos diplomas y en estos programas que tenemos. Tenemos nuestro máster, como os comentaba, diploma de Chief Learning Officer, es un diploma de especialización, y también este nuevo diploma que también pues, tiene esta misma categoría con 30 créditos. Para resumirlo muy rápidamente y que os quede un poquito más claro, ¿no?, un poco por qué nace este nuevo programa, comentaros que Team Labs somos un laboratorio de aprendizaje. Nosotros, junto de la mano, ¿no?, de Mondragón Universitatea, junto a diferentes facultades, lo que hacemos es lanzar un programas educativos disruptivos, ¿no? En concreto, lanzamos nuestro grado Lane de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, y en este caso, el año pasado, lanzamos nuestro máster de facilitación del aprendizaje e innovación, Máster LEAD, y el diploma en Chief Learning Officer, como os comentaba antes, ¿no? Esto junto con nuestras socias de la Facultad de Ciencias de Aprendizaje y Ciencias de Humanidades, de Ciencias de la Educación y Humanidades. Y, en concreto, con ellos lo que estamos trabajando es precisamente, pues, bueno, cómo trabajamos en esta serie de habilidades, ¿no?, que se demandan en este siglo XXI y cómo las adaptamos a lo que la sociedad y los centros educativos, ¿no?, también están demandando. Entonces, un poco por ahí va el nacimiento de este programa, que os comentará más en detalle ahora mis compañeras. Beatriz es codirectora del Máster LEAD, la madre, ¿no?, digamos, de este programa, con lo cual pues ha facilitado todo este diseño. Ella es gestora cultural y también ha estado trabajando durante muchos años, ¿no? Teníamos un webinar con ella la semana pasada que hablaba un poco de que lleva 18 años co-creando, ¿no?, programas educativos, disruptivos y demás, con lo cual pues nos va a hablar mucho de esto, ¿no?, de cómo aumentar esa caja de facilitación. Y si de facilitación hablamos, cómo no citar a Gurchane Martínez, otra compañera, ¿no?, en esta travesía y este camino por LEAD. Ella es facilitadora en el máster y también está facilitando en el diploma Chief Learning Officer, y va a tener un papel, ya ha tenido y está teniendo un papel muy importante en este nuevo programa. Su experiencia, digamos, ella es doctora en pedagogía aplicada y creo que es muy interesante lo que os pueda contar ella. Sin más, y no me quiero dilatar, os dejo con ellas. Se subirán al escenario ahora para poder comentar más en profundidad. Tendremos una presentación y justo al final os mandaremos un mail con el replay para que podáis ver este vídeo si os tenéis que caer en algún momento de la presentación, o si no habéis podido verlo al completo, pues lo tendréis, y además os mandamos un mail con mi contacto por si acaso tenéis más dudas, queréis más información o queréis que lo hagamos un poquito más personalizada la información. Encantados de recibir todas vuestras solicitudes. Sin más, os dejo con Bea y con Aur, que son las personas que os van a contar mucho más en detalle y os pueden explicar muy bien este nuevo programa, que estamos muy ansiosas y muy contentas de levantar el telón y que nos cuenten. Hola, Aur, ¿qué tal? Hola, Maja. ¿Qué tal estáis todos? Hola, ¿qué tal? Nada, pues la verdad es que nos ha hecho una introducción maravillosa, Mónica. Pensábamos arrancar contándoos quién es Mondragón Universitatea y Team Labs, pero arrancamos ya casi a contaros de qué va este diploma. Sí me gustaría comentar un poquito el proceso de trabajo. Llevamos trabajando desde enero de 2018, Agur. Sí. Más o menos en trabajar en todo lo que es el proyecto LEAD. El proyecto LEAD surge para dar respuesta a un poquito los nuevos retos que aprendizaje, y que el aprendizaje suceda en los contextos donde suceda. Y bueno, pues más que hacer programas, aspiramos a generar un proyecto que es capaz de impactar en las formas de hacer y de pensar de todos los profesionales y las profesionales que están relacionados con educación. Y en ese contexto, pues es en el que surge LEAD y surgen los diversos programas que acoge LEAD. El año pasado pusimos en marcha tanto el máster como el diploma de Chief Learning Officer, como decía Mónica, pero ya teníamos en mente también tener este diploma. Entonces, este diploma es un diploma de especialización, es un título propio de Mondragón Universitatea, son 30 créditos y es un poquito un programa para ayudar a las personas que están en el ámbito de la educación a adquirir metodologías prácticas, herramientas y sobre todo pues que le permita abordar los cambios tanto a nivel institucional como dentro del aula,
que la sociedad nos está demandando en los centros educativos. Y a partir de aquí me voy a callar y le voy a dar la palabra a Gurchane. Bueno, pues nada, primero agradeceros que hayáis venido y que estéis con nosotras escuchando la presentación de este diploma, que como ha dicho Bea, bueno, lo presentamos este año por primera vez. Y ella os ha dicho qué es, pero en realidad, ¿por qué? Yo creo que tampoco no podemos decir que los por qué sean muy nuevos. Yo creo que, en primer lugar, habría que hablar de lo que ya llevamos hablando unos cuantos años, y es de que el paradigma educativo necesita un cambio, porque la escuela del siglo XXI no es igual que la del siglo XX. Quizás estos cambios que se van produciendo en la sociedad actualmente nos están como creando unas nuevas condiciones que nos permiten desarrollar cambios en la educación más profundos de los que ya veníamos hablando, pero quizás igual más desde criterios más didáctico-pedagógicos. En estos momentos, los propios cambios y la transformación que se está dando a nivel social nos están facilitando tener nuevas condiciones que nos permitan acceder también a nuevas acciones en los centros escolares para poder facilitar esa transformación de la que hablábamos. De todas maneras, sí que en este programa nos gustaría que quedara claro, ¿no?, que en realidad cuando hablamos de cambio no estamos hablando de prácticas nuevas y puntuales o de innovaciones muy puntuales, sino que cuando hablamos de paradigma educativo estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Y estamos hablando de que quizás hay que repensar los puntos de vista desde los cuales aprendemos, ¿no? Y sobre todo repensar bien también, ¿no?, actualmente cuál es, ¿no?, la función que tanto el conocimiento como la educación tienen en el desarrollo del ser humano, ¿no? Esto ya lo dice la UNESCO y ya está muy probado, muy explicitado por diferentes organismos institucionales, ¿no? Pero queremos que esta experiencia sirva para reconsiderar también la finalidad de la educación y la reorganización del aprendizaje que se da en los centros educativos. Y además de esto, claro, bien, creemos que a través de este cambio de paradigma, lo que nos toca también es como transitar de una cultura de una escuela tradicional a una cultura de una escuela que está en beta permanente, que está en transformación constante, puesto que los retos sociales y económicos nos llevan a tener que seguir repensando cómo vamos haciendo las cosas en la escuela y cómo tenemos que ir cambiando, ¿no?, pues para poder tener esa sociedad que todos y todas queremos, ¿no? Seguramente que todos tendréis claro algunos aprendizajes que hemos realizado desde esa cultura escolar tradicional, ¿no? Cuando todos sabemos que nos han enseñado a que los logros tienen que ser individuales y nos han embaucado de alguna manera también como cierto tinte competitivo, ¿no?, donde yo tengo que ser mejor que el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que en la transformación que ahora mismo estamos teniendo, para que haya innovación, tenemos muy claros que los logros individuales no pueden ser, sino que el logro tiene que ser conseguido por un equipo. Se necesita un trabajo en equipo. Y se necesita un trabajo en equipo que también sea interdisciplinar, cuando en la cultura de la sociedad o de la escuela del siglo XX, sobre todo ha primado la especialización de materias y de asignaturas. Y esto no es válido, no es eficaz para poder dar respuesta a los cambios más profundos ni a las innovaciones que hoy en día hemos de desarrollar. También otro valor que también se nos inculca en esa cultura de la escuela tradicional quizás sea como la recepción pasiva de los contenidos, y esto también entra como en conflicto con lo que realmente para poder hacer ahora a nivel de transformación y de innovación tenemos que hacer, que es tener iniciativa, es cuestionar el conocimiento que recibimos, es poder desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve a construirnos como aprendices en función de lo que nosotras y nosotros queremos, ¿no? También esto nos pide, la transformación y la innovación nos pide saber correr riesgos, cometer errores. El error tiene que ser como un motor del aprendizaje, y nos pide también tener que fracasar para poder avanzar. Y justamente esto es algo que en la cultura de la escuela tradicional no nos han enseñado más a tener como miedo al fracaso, a evitar el error, ¿no? Con lo cual, este también es un tránsito que habremos de realizar en este momento y tendremos que aprender a realizarlo, claro.
También tiene que ver con los incentivos de aprendizaje. Siempre hemos funcionado mucho por premios y castigos, pero ya sabemos también que eso, cuando estás en procesos de transformación y de cambio, pues necesitas estar automotivado, necesitas saber cuál es tu propósito personal, cuál es el propósito colectivo para automotivarte, para tener interés, para tener curiosidad y deseo de aprender. Entonces, bueno, claro, también esto nos lleva a decir, bueno, claro, tiene que haber un cambio, ¿no? De un modelo organizado en contenidos, como ha sido el modelo de la escuela del siglo XX, a un modelo más de aprendizaje basado en competencias. Y ya sabemos que este es un discurso que se viene escuchando y que están totalmente declaradas cuáles tienen que ser. Pero vamos, en este diploma sí que lo que queremos traer es como al centro el desarrollo de esas competencias transversales y que los contenidos sirvan para nutrirlas, ¿no? Para tener un pensamiento crítico, para aprender a resolver problemas de forma creativa, para saber colaborar, para poder comunicarnos de manera efectiva, para saber convivir con otros, aceptándolos desde lo que son. Tenemos también que aprender a aprender y saber cómo acceder a la información, cómo analizarla, ser creativos. Bueno, pues por todo esto es por lo que nos hemos lanzado a diseñar esta experiencia de aprendizaje para cubrir y para poder experimentar, ¿no? Desde dentro cómo podemos hacer este tránsito a estos cambios que nos demanda la nueva sociedad. Sí, muchas gracias. Pues yo simplemente que te estaba escuchando, Agur, y me venía a la cabeza lo que está sucediendo, ¿no? con las personas que están cursando ahora mismo tanto el diploma como el máster. Ese aprendizaje entre pares, ese aprendizaje colaborativo es quizá lo que manifiestan como lo más bonito de la experiencia. O sea, que realmente no nos quedamos en el discurso de la innovación educativa, sino que practicamos innovación educativa. Y realmente, bueno, pues trabajamos a partir de ese cambio de rol. Yo creo que ha explicado súper bien Agur Chané los porqués de esa necesidad de ese cambio de rol. Y en ese contexto de cambio, pues creemos que el pasar del qué es la innovación a cómo hacemos innovación tiene mucho que ver con la facilitación del aprendizaje, con la facilitación de la innovación en este contexto, con el trabajo con el alumnado, que ya no va de ser la fuente principal de conocimientos. Esto nos lo llevan diciendo bastante tiempo, pero entonces, ¿de qué va lo de ser educador o educadora en el siglo XXI? Pues creemos que tiene que ver con esa idea de la facilitación del aprendizaje, con ser capaz de situarnos como aprendices entre iguales, de romper las barreras entre el que sabe y el que no sabe, porque al final todo el mundo trae experiencias y trae sus saberes. Y en definitiva es romper con la distribución de poder tradicional en el aula. Por otro lado, también... Igual, Bea, perdona, también hay, como por puntualizar, pero quizás también, ¿no? O sea, hay una cuestión que parece que cuando hablamos de esto hablamos solamente como de que nos tenemos que poner al nivel de los alumnos, pero aquí entramos más en la consideración de que en realidad enseñar es aprender. Nosotros tenemos, una relación paritaria, pero en la medida en que nos estamos facilitando el aprendizaje de otros, también estamos desarrollando nuestro propio aprendizaje. Y creo que esto también es como importante, ¿no? De hecho, este año ha sido un gran viaje de aprendizaje, sin duda. Sí. Luego también lo que comentaba de los porqués del aprendizaje. O sea, esto ya no va de qué tienes que aprender, sino por qué ayudar a las personas a definir su propósito individual y, de nuevo, colectivo. Y también de generar los marcos de trabajo para que se desarrolle ese aprendizaje. Un poco, tanto proyectos, servicios a la comunidad. Y el marco de trabajo implica también poner a disposición de las personas que aprenden métodos, herramientas y contextos para que suceda el aprendizaje. Y, de nuevo, remarcamos la idea de trabajar de manera colaborativa en comunidad profesional de aprendizaje para dar respuesta a los retos que plantea la realidad actual. De nuevo, vuelvo a reiterar esto. Yo creo que de las cosas que más orgullosas nos sentimos este año es de haber sido capaces de generar esa comunidad de aprendizaje dentro de los programas. Un poco cómo trabajamos dentro del diploma. Pues trabajamos a partir de 3 ejes, que son los que tenéis puestos en pantalla. Un primer eje que tiene que ver con la reflexión crítica, con construir una nueva identidad y un poco a lo largo del programa se dan diversas reflexiones, se proponen distintas perspectivas
para que cada persona que participe en el diploma pueda reflexionar y desarrollar su propia identidad como educador o como educadora, desarrollar sus propias estrategias de innovación y facilitación. Aquí no se trata de dar recetas cerradas, no se trata de dar la llave inglesa que te va a permitir, sino de dar herramientas creativas para que después las puedas reinventar, reorganizar de tal manera que sirvan para tu contexto. Y sobre todo porque ninguna innovación que no parta de la autenticidad y de dónde somos tiene sentido. La identidad profesional de cada persona que curse este diploma tiene que partir de la propia persona, no de la propuesta del programa. Por otro lado, por supuesto, se aprende haciendo y si no se hace, no se aprende. Entonces, la siguiente pata es un proyecto. Hay una parte de diseño de proyecto. Con el alumnado en el centro partimos de la innovación centrada en las personas, de Design Thinking como método de diseño de proyecto. Y la idea es hacer un primer prototipo que pueda ir avanzando a lo largo que avanza el programa, irlo iterando, irlo cambiando a medida que se van descubriendo nuevos puntos de vista. Y, por último, la práctica. Entendemos que la facilitación no va solo de metodologías y de herramientas, también va de soft skills, sobre todo de empatía, para ser capaces de situarte como aprendiz entre iguales. Y esto no se adquiere en un plano teórico, esto va de practicar y de ponerte a hacer y a practicar y facilitar el aprendizaje. Entonces, hay una parte del programa que facilita situaciones en las que poder practicar, recibir feedback y aprender haciendo también. No sé si quieres apuntalar algo más, Agur, si no sigo. No, sigue. Sí, hay algunas preguntas. Pregunta Silvia que qué temporización tiene. Lo comentamos al final, son 9 meses, es un curso académico. No hay prácticas, no hay créditos destinados a prácticas, que pregunta también Silvia, sino que se pueden realizar en el propio centro. O sea, nosotros generamos situaciones prácticas donde practicar la facilitación y el proyecto lo se puede hacer en el propio centro sobre la propia trabajo en el aula o sobre el trabajo en la transformación del centro. Becas económicas para la realización de... Bueno, la verdad es que hay muchas preguntas. Yo creo que voy a seguir y luego más adelante vamos respondiendo. La verdad es que nos podríamos tirar mucho tiempo hablando. Vamos a intentar ir más ágiles y así tenemos más tiempo para charlar. Os comento cómo se organiza el programa. El programa es un programa modular y sigue una secuencia de aprendizaje en la que poder partir de una primera reflexión del rol del educador como facilitador o el rol de la educadora como facilitadora, en el que se habla de un poco, se profundiza en lo que venía contando Agurchane al principio de los porqués de este cambio, que tienen que ver con cambios sociales y con la necesidad de dar respuesta a nuevos retos. Y cómo ese cambio pues pasa de la transmisión de conocimiento a la enseñanza dirigida a la mediación y a la facilitación del aprendizaje. Es una primera toma de contacto con los porqués, es necesario este cambio y con profundizar en algunos aspectos que nos parecen fundamentales, como el aprendizaje con el aprendiz, en el centro, diseñar ambientes de aprendizaje y también organizar y disponer contenidos de aprendizaje. Después de esta primera reflexión, el programa se centra en el diseño de proyecto. ¿Esto qué significa? Pues que trabajaremos a partir de los aspectos fundamentales de Design Thinking como base hackeable para el diseño de un proyecto. No nos gusta ser puristas y, como os decíamos, que esto no va de recetas de cocina. Y el foco ya no estará en la enseñanza, sino el estudiante o la estudiante. Y la propuesta es a que se trabaje un proyecto de innovación en aula o un proyecto de innovación en transformación de la institución educativa. Esto depende del interés de cada una de las personas que hagan este viaje de aprendizaje con nosotras. Por último, para reforzar esa idea, no ya de proyecto individual, sino de un proyecto que no solo se enriquece con las diferentes visiones que aporta el programa, sino también de las propias personas que están dentro del programa, pues el siguiente contenido es comunidades de aprendizaje. Creemos que el concepto de comunidad de aprendizaje es fundamental. Es una de las competencias clave del presente y del futuro, la capacidad de aprender a aprender, pero no ya como individuos, sino como colectividades, como comunidades de aprendizaje.
Y a partir de ahí, pues ya que hemos aprendido cómo ser comunidad de aprendizaje, pasamos a cómo facilitar equipos. El módulo de facilitación de equipos aborda metodologías y herramientas para identificar las características de un equipo de trabajo y extraer lo mejor del mismo. Se enfoca en el aprendizaje y en cómo, como facilitadoras y facilitadores de los procesos de aprendizaje, los conceptos y las metodologías de aprendizaje en equipo, que muchas vienen de paradigmas de organizaciones empresariales, pero que son de una enorme utilidad para organizar procesos de aprendizaje y, sobre todo, procesos de transformación en centro. Procesos de transformación que vengan desde abajo, desde el equipo, hacia arriba. Y eso enlaza con el siguiente contenido, que le voy a dar la palabra a Gurchane, que estoy hablando un montón. Claro, no podía faltar tampoco ver cambios en la institución educativa, ¿no? O sea, indagar un poco sobre cuáles son las claves que todo proceso de cambio necesita tener en cuenta, y a partir del análisis de diferentes experiencias y escuchas de diferentes relatos de cambio transformador en contextos diferentes, se irá trabajando el contenido de este módulo. O sea, cuáles son las claves, cuáles son los factores de éxito en un proceso de cambio en una institución. Y esto también sigue con lo que sería la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y aquí sí que se verán diferentes tipos de métodos que se pueden utilizar, pero la finalidad fundamental es como ofrecer claves didáctico-metodológicas que sean válidas para ir analizando los procesos y los contextos de aprendizaje. Esto es para poder llegar a cambios más profundos que no sean solo como la aplicación práctica de determinadas estrategias, sino saber el porqué y el para qué de cada una de las estrategias y poder intuir cuál es el momento en que se pueden utilizar unas u otras en función también de las necesidades que nosotras vayamos teniendo con nuestro grupo de alumnos o en otro grupo de educación. Se trata sobre todo de identificar y de implementar como líneas y propuestas de innovación, ¿no? Pues delimitando un área o un ámbito en el que cada uno quiere desarrollar su propia propuesta, justificándola y diseñándola debidamente para poder llevarla a cabo y evaluarla. Y por último tenemos otro módulo que nos parece también que es fundamental, porque es complicado aprender si no hacemos una metacognición, si no analizamos eso que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, sí que hemos incorporado un módulo que se llama Profesional Reflexivo, y lo que esta materia plantea es un doble reto, ¿no? O sea, por una parte sería pues, pensar y proponer un proceso formativo y de desarrollo profesional basado en el análisis de la propia práctica y dar para ello un método de análisis. Y así de esta manera también intentar a través de esta metodología poder convertir, ¿no?, la organización también en un colectivo que también es reflexivo para que pueda avanzar y pueda seguir aprendiendo. Y por otra parte también en esta materia se intenta un poco proponer qué y cómo, ¿no?, investigarías tú en ese proceso reflexivo. Entonces, de alguna manera, nos permitiría ir analizando el propio proceso que hemos ido generando, ¿no?, con el proyecto del que antes os hablaba Bea. De hecho, está Carmele, ¿no? La experta luego, si quiere. Está con nosotras. Hola, Carmele. Bueno, te dejo que sigas con... No, una vez que de alguna manera ya ¿cómo vamos a hacer el proceso? ¿Cómo vamos a acompañar este proceso? ¿No? Tenemos como dos figuras diferentes. Por un lado están los expertos y por otro lado estarían las facilitadoras online, ¿no? Los expertos serían, son los que nutren, ¿no?, de visiones expertas los diferentes módulos, bien porque son académicos, bien porque han experimentado, bien porque tienen un trabajo ya desarrollado en ese área, ¿no? Y ellos participan como profesores de estos módulos completos o como expertos en piezas más concretitas, ¿no?, tanto de manera presencial como online. ¿Sí? Y de alguna manera es lo que permite también ir enriqueciendo la experiencia de aprendizaje, porque en toda facilitación también vemos que es necesario como el experto también y el contenido experto. Y luego está la facilitadora que complementa este trabajo también junto con los expertos y que sería un poco la persona a cargo de facilitar el proceso de aprendizaje
online de ir resolviendo contenidos o dudas, perdón, sobre contenidos, sobre metodologías, sobre actividades que se tienen que desarrollar, para que, bueno, cada uno pueda seguir avanzando, ¿no?, en ese proceso individual de aprendizaje que tiene y en el desarrollo de su propio proyecto. Entre expertos y facilitadoras, pues hay una coordinación que permite poder tener una visión holística, una visión completa y general del proceso individual y colectivo. Muy bien, pues si pasas la slide, Mónica, por favor. Y llegamos a ¿para quién? ¿En quién estábamos pensando cuando hemos hecho este diseño? Pues además de hacer un primer diseño y aplicarnos nuestra propia medicina y hacer una buena investigación de usuario y usuaria, el diploma siempre lo pusimos con el foco en todos los profesionales que estén dispuestos a pasar de la plática a la práctica, que estén y además que quieran tener un proceso de transformación. O sea, que no quieran un tránsito, o sea, que no quieran simplemente un tránsito por una serie de contenidos, sino una transformación y además una transformación en grupo. Y dentro de estas dos, de este ámbito, pues pensamos que el programa tiene como dos perfiles más en concreto. Por un lado, profesores, o sea, personas de aula, profesores de primaria, de secundaria, también de academias, de universidades o incluso de formación profesional o de otros entornos de aprendizaje que no sean reglados o que quieran incorporar nuevas metodologías y herramientas a su práctica diaria. Y por otro lado, la dirección de centros educativos, un poco a los equipos que se hacen cargo de liderar el modelo de centro o de transformación de centros. Miembros de dirección, responsables de diseño, de estrategias educativas, jefes y jefas de estudio, un poco, pues, todas las personas que están a cargo un poco de marcar hacia dónde va el centro. Y, por último, vamos terminando ya y ya empezamos a dialogar. Comentaros, ¿qué más os puede aportar el diploma? Pues queremos que puede aportar básicamente nuevas competencias y una caja de herramientas. ¿Para qué? Pues para conectar mejor con el alumnado y poder ayudarles a su desarrollo integral como personas y también para ganar confianza creativa, para desarrollar la labor de docente de manera diferente. Y ganar confianza creativa tiene que ver con aprender de otra manera para poder enseñar de otra manera. Yo, además, esto me sonrío porque lo he vivido en primera persona, o sea que yo en su día hice el CAP, en aquel momento lo que es ahora el máster de secundaria, y yo pues tenía 22 años y pensaba que iba a triunfar en el aula y no es verdad. O sea, es muy difícil ponerte delante del alumnado y no repetir las prácticas docentes que has recibido. O sea, hasta que no aprendes de otra manera es muy complicado poder enseñar o poder ponerte como aprendiz y ponerte en un entorno de aprendizaje de otra manera. Por otro lado, también aportan proyecto tangible, o sea, tanto para personas pues, que quieran mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y centrarse en una parte concreta del currícula, también creemos que es muy interesante para todo lo que tiene que ver con la estrategia de centro, para rediseñar estructuras organizativas que sean más horizontales y más participativas. También los proyectos pueden ir orientados a construir proyectos de centro adaptado a la realidad del centro, claro que sí. O sea, el proyecto es una oportunidad para ir adaptando a lo largo de un proceso, más que un proyecto, yo creo que es un prototipo continuo y un proceso en el que ir aterrizando en la realidad diaria de cada persona que participa en las enseñanzas, lo que va aprendiendo y lo que va compartiendo con su comunidad de aprendizaje dentro del programa. Y por último, os damos alguna información práctica, que yo creo que la mayoría de preguntas iban por aquí. Aprovecho porque veía alguna pregunta más de Silvia relacionada con el tipo de diploma que se obtiene. Es un diploma de experto universitario, sí tiene validez en todo el territorio, no solo en Euskadi. Son 30 créditos, arrancamos el 9 de octubre y finalizamos el 19 de junio. Y el modelo por el que hemos apostado es un modelo 100% online y 100% presencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se desarrolla en la plataforma Moodle de Mondragon Universitatea y además pivota sobre 9 workshops presenciales de fin de semana.
De fin de semana no es correcto, son los viernes y los sábados. Creemos que al menos un día de la semana hay que descansar y la mayoría de personas que estamos en esta aventura, pues somos personas que trabajamos. El precio son 6.000 euros y es financiable a través de Fundae. ¿Qué significa esto? Pues Fundae es la antigua tripartita y quiere decir que como trabajadores parte de lo que vuestra organización aporta a la seguridad social por vosotras o por vosotros, se puede deducir a través de bonos de formación. Depende de cada caso y Mónica esto lo cuenta mucho mejor que yo. Y bueno, no sé si me he dejado algo que quieras aportar, Agurtxane. No, yo creo que ahora sería igual poder entablar una conversación y que vayan preguntando y vayamos respondiendo, ¿no? Hay alguien preocupada con las prácticas, ¿no? Dice, bueno, entiendo que hay prácticas, se pueden realizar en el propio centro, dice. Sí, es un poco lo que Bea yo creo que os contaba, ¿no? O sea, en el diseño del proyecto lo que queremos es que cada uno diseñe el proyecto que mejor le venga y pues si puede estar contextualizado, muchísimo mejor. Entonces, no se van a exigir unas prácticas en un centro externo al que tú estás, sino que tú podrías desarrollar el proyecto dentro de tu propio centro educativo. También está en la zona de chat, que también nos preguntaba Estela, que cuándo serían los programas. Imagino que también nos están preguntando, porque queréis apuntar, cuándo se desarrolla LEAD y CLO también en la próxima edición, en la segunda que arrancaría, si no me equivoco, septiembre y noviembre. Sí, el LEAD empezaría a finales de septiembre y acabaría en julio. Y CLO empezaría en enero. Noviembre. Noviembre y acabaría en junio. Por si acaso, Estela, a lo mejor como nos preguntaba por programas, para tener un poco identificadas también las fechas de los otros 2 programas. En cualquier caso, mientras vais lanzando más preguntas, comentaros que, bueno, que podéis pedirnos información sobre cualquiera de los 3 programas. Yo os digo que estamos presentando este nuevo con toda la ilusión y con el fondo del telón, que yo siempre apuesto por él, pero que, por supuesto, podéis tener información de cualquiera de los 2 también, porque estamos también lanzando un poco ya estamos, digamos, admitiendo a los primeros candidatos y candidatas para la siguiente edición. O sea, que os animo que si os interesa también, podéis preguntarnos. Pregunta Silvia también que si no se... me he perdido. No es Mariona. Pregunta que si no se obtiene un título de posgrado, un diploma de especialización es un título de posgrado. De hecho, no sé si Agurtxane puede afinar más. Sé que el posgrado es hasta cierto número de créditos y un diploma de especialización tiene una mayor validez académica que el posgrado por sí. No sé si lo estoy diciendo bien, Agurtxane. No, el diploma llega hasta 30 ECTS y luego estaría ya lo que es el máster. En realidad todos son titulaciones de posgrado porque son las que realizas después de terminar el grado. Pero sí, es una titulación de posgrado y esto sería un diploma porque tiene 30 ECTS. Hay otro título inferior, que es, digamos, inferior por número de ECTS, que sería el título de experto, que tendría una cantidad menor de ECTS. Pero esto sería un diploma con 30 ECTS y luego lo que hay es el máster, que ya los másteres tienen una cantidad entre 60 y 90 y también son posgrados. Vale, pregunta Estela si es solo para españoles. No, por supuesto que no. De hecho, tenemos este año a Marcela, que es de Colombia, está haciendo CLO, y a Bafna, que es de India, no me acuerdo exactamente de qué región de la India. Y a Constanza, ¿no? Y a Costanza, que es italiana, sí. Lo que sí exige es acudir a las presencialidades, con lo cual no es 100% online y no es 100% a distancia. Ya está cerrado todo el programa con los fines de semana en los que sucede estos encuentros y workshops. Preguntaba Silvia dónde se realizan y cuántas hay. Son 9 workshops esenciales que se reparten entre Madrid, el laboratorio de Team Labs en Madrid, y Bilbao. Estamos planteando la posibilidad de que alguno de los workshops también suceda en Barcelona, pero en principio la idea es que sucedan en Madrid y en Bilbao, más o menos porque se puedan hacer una idea, estaríamos hablando de un viernes y sábado al mes, más o menos. Sí, más o menos. Además, hay una cosa que no hemos comentado y que para mí es importante de por qué estos diplomas. Uno de los retos de diseño que nos proponíamos cuando hicimos LEAD
el proyecto es quién viajará con nosotras en esta experiencia. Y hablábamos de los sin papeles. En el ámbito académico, los sin papeles son las personas que no tienen un grado universitario o una licenciatura, las personas que somos un poco más mayores. Entonces, el máster, el programa de máster, por la normativa europea, obliga a que las personas que entren sí tengan que tener un título de grado o de licenciatura, pero los diplomas de especialización no. O sea, creemos que hay mucha gente muy interesante, con muchos años de experiencia, con bagajes y muchísimo que aportar, que nos apetecía también que pudieran participar dentro de la experiencia de LEAD, y tanto este diploma como el de Chief Learning Officer no es necesario tener un título superior para poder cursarlo. Quería responder a Cristina, que preguntaba si había algún tipo de beca económica para la realización del programa, y la verdad es que no le hemos dado respuesta. Las becas que hay son de un 5% y son becas tanto para alumni o gente que haya estado realizando algún otro programa con Mondragón Universitatea, o para instituciones que hayan colaborado con Team Labs. En el caso de propuestas, más allá de eso, lo que os comentábamos es financiable 100% con Fundae. Y por otro lado, bueno, todo esto lo cuenta muchísimo mejor Mónica que yo, la verdad. No, tira. Y por otro lado también hay una modalidad para organizaciones pues, que quieran, esto tendría más que ver con transformación de centro, con proyecto de centro, para pues eso, grupos educativos o centros que quieran hacer una apuesta más decidida. Hay para grupos de 3 personas, siempre y cuando sea el centro y no las personas quien paguen el aprendizaje, hay un 20% de descuento para la 3ª matrícula. Simplemente por añadir, o sea, nosotros lo que estamos haciendo ahora para que, bueno, cuando dice que lo cuento bien es porque, bueno, os estamos ahora reservando una serie de slots de media horita para que podamos tener reuniones un poco cara a cara, y pues nos gusta hacerlo presencial, pero es lo que tienen estas cosas. Entonces, bueno, intentamos precisamente poner toda la facilidad para que, bueno, como veis ahora, siempre se interlocuta a la persona un poco delante, en este caso, aunque sea a distancia, vernos las caras. Entonces, bueno, sí que estamos habilitando el calendario, lo dejaré en abierto para que podáis no solamente preguntarme por vía mail, sino que abrir una serie de ya os digo, de huecos para que pueda responderos en ese momento con una reunión de media horita, si necesitamos más no hay ningún problema, para que podamos contarnos directamente, pues, no solo detalles en profundidad quizás del programa y alguna consulta de este tipo, ¿no? Sobre todo, pues, situaciones que podamos ir. Nosotros sí que trabajamos también con algún producto financiero para poder hacer la carga un poquito menos pesada. Comentar que el pago es flexible, es decir, que se hace en 4 pagos, o sea que no se hace ningún desembolso de toda la cuantía, y sobre todo no se paga hasta que se comienza en el curso, o sea que si se decide todo el proceso de admisión, que si queréis podéis comentar un poquito también sobre este proceso de admisión. Creo que es interesante también para comentar un poco cómo trabajamos tanto en Mondragón como en Team Labs para garantizar un poco que ese aprendizaje sea tanto colaborativo como experiencial, como comentabais al principio. En concreto, el proceso de admisión es simplemente que queremos conoceros un poco más y un poco qué os ha llevado a acercaros a nosotros y a las inquietudes que tengáis, ¿no? Lo que queremos no buscamos los mejores perfiles, entendemos que si habéis llegado hasta aquí es porque os mueve algo, que es querer aprender y adquirir una serie de herramientas que se están demandando, con lo cual pues ya nos interesáis simplemente por esto. Lo que queremos es más que nada por honestidad, por daros lo que realmente estáis necesitando, que como no es un máster o un diploma al uso, que realmente lo que queréis es lo que os podemos dar nosotros. Y sobre todo, estos materiales que os vamos a pedir, que son parte de este proceso, que os detallo, son para que cada pieza, digamos, que va a formar parte de este diploma, del máster o del anterior diploma de CLO, pues también son partes fundamentales, ¿no? Cada uno, ahí lo que vamos, ¿no? De que sea colaborativo y experiencial es precisamente porque cada persona que va a entrar es importante para el desarrollo de aprendizaje de la otra, ¿no? Con lo cual nos interesa mucho formar un poco esos equipos y que sean nutridos y que, bueno, pues que haya capacitaciones de todo tipo y habilidades diversas. Para comentaros simplemente un dato, ¿no? Tenemos perfiles en estos programas que hemos lanzado de todo tipo, desde ingenieros, personas que se dedican al marketing, publicidad,
comunicación, arquitectos, personas que se están dedicando a la formación. Entonces, bueno, y en este caso lo que comentaba un poco Bea y Agor, perfiles también concretos que tenemos un poco a disposición o que entendemos que os puede más interesar este diploma. En cualquier caso, lo que necesitaríamos para iniciar el proceso son dos cosas. Es un vídeo, nada, de un minuto y medio para conoceros un poco más, que nos contéis un poco vuestra experiencia profesional, personal, cómo habéis llegado a nosotros, y un learning contract. Es un poco, en esencia, es muy similar. Lo que pasa es que uno cuando lo cuenta en una cámara es muy diferente que cuando lo escribe en el texto. Hay procesos de análisis y reflexión muy diferentes. El Learning Contract, al fin y al cabo, sigue la estructura básica. Os animo a que lo busquéis y bueno, también os animamos siempre a que seáis originales y si no os apetece seguir la estructura básica de las preguntas y respuestas, que nos lo lancéis como una reflexión y un análisis de vuestras necesidades, apetencias y vais a descubrir, yo hablo en primera persona porque no había hecho nunca uno y cuando lo hice descubrí ciertas cosas de mí, eso es muy interesante. Como ejercicio, os interese o no finalmente participar en esta primera edición, ¿no?, de estos nuevos roles, ¿no?, como lo llamamos, pues os animo a que lo hagáis, nos será muy útil. Con todo esto, simplemente me lo mandéis a mi dirección, como os he puesto antes, monica.perez@teamlabs.es. Lo pasamos al equipo de selección, os convocamos a una entrevista personal para conoceros, ya os digo, un poco más y en ese mismo momento podréis saber si estáis dentro o no. El paso siguiente es hacer una reserva de plaza y con total tranquilidad ya empezamos con toda la ilusión que tenemos en octubre, que es cuando comenzamos. Y ya os dejo para que respondáis estas preguntas que tenemos en cola y me hago un lado. Contesto ya, Roberto. Lo hemos comentado, no pasa nada, lo volvemos a repetir súper rápido. Buscamos personas que quieran una transformación, no solo un tránsito, que les facilite un título. Y el diploma de nuevos roles, sobre todo, se dirige a profesionales de la educación, tanto en aula como en puestos de gestión o de liderazgo dentro de los centros educativos. O sea, sí, está pensado para comenta sistema educativo, quizás es más flexible porque también creemos que tiene utilidad para personas que trabajan en entornos de aprendizaje, que, aunque no estén dentro del sistema educativo, pero sí, la respuesta es sí. Bueno, Celina comenta que contactar para el currículum, de nuevo a Mónica. No hay descuentos para hoteles, para la presencialidad, pero bueno, nosotras también viajamos y os facilitamos siempre un listado de hoteles y de alojamientos de todo tipo. Hay opciones bastante asequibles. Mariona pregunta que en caso de que el centro educativo sea quien regule los candidatos, a ver si también se tiene que hacer este proceso de admisión. Bueno, yo creo que sí que solicitaremos el vídeo y el Learning Contract para hacer la entrevista. Yo creo que para conocernos sí, pero no sería el mismo proceso administrativo, digamos, sino que eso ya con el centro educativo, con la dirección, se acordaría cómo se desarrollaría el proceso. Nos preguntaba Silvia Sala como una curiosidad, ¿no?, ¿qué requisitos son para ser facilitador? O sea, no sé si podéis dar a lo mejor algunas claves ya de cara, pues un poco ilustrativo, ¿no? ¿Cuáles son a lo mejor algunas características, ¿no? O tips para una facilitación. No siempre, la verdad es que hemos tenido durante esta semana, Silvia, comentarte un poco una serie de webinars, ¿no?, para ir aumentando esa caja de herramientas que siempre hablamos de facilitación, entornos digitales, también facilitación desde liderazgo y el último que tuvimos de co-creación. Y bueno, vamos a seguir teniendo, o sea que os animamos, cada 15 días estamos teniendo precisamente sesiones para un poco ir incorporando una serie de herramientas, todas se abordan, ¿no?, precisamente en estos nuevos programas que tenemos. Y no sé si queréis dar a lo mejor alguna respuesta a vosotras, que lo tendréis más fresco que yo, para poder ponerle un poquito las ganas a Silvia de que siga con nosotros viendo webinar. Sí, yo no sé si lo que dice son requisitos formales de titulación o porque, bueno, para esos en principio no existen unos requisitos formales exigibles para ser facilitador, pero sí yo creo que lo que se necesitan es como competencias o capacidades que tengan que ver mucho con el acompañamiento a las personas, la escucha activa, la capacidad de motivar, la capacidad de regular procesos grupales, además de tener herramientas y metodologías que te permita realizar trabajo colaborativo de creación. Pero requisitos formales en sí no. Y muchas ganas de hacerlo. Yo creo que, bueno,
En principio, toda aquella persona que tiene ganas de aprender algo, pues seguro que lo aprende, aunque sea que es el objetivo también, ya hemos explicado. O sea, quiere decir que todo aprendizaje se realiza en la medida en que fallamos y en la medida en que cometemos errores. Normalmente las cosas que más aprendemos es en las que más fallamos una y otra vez, porque tienes que pensarlas, repensarlas, volver a hacerlas, darle una vuelta, con lo cual, bueno, yo creo que teniendo ganas y motivación para hacerlo también sería suficiente. Y en el proceso se irá aprendiendo a ser. Muchísimas gracias por este tiempo, ¿no?, que nos habéis acompañado. Yo os dejo, Bea y Agur, si queréis, para hacer una especie de cierre, ¿no?, que pueda llenar un poco la respuesta a algunas preguntas que a lo mejor no se han producido. Sin más, yo me despido, os dejo a vosotras a que Silvia nos lo agradece la respuesta. Muchas gracias, Silvia, esperamos haberte respondido. Y si no, animaros nuevamente a que nos escribáis, que ya tenéis mi dirección de correo para poder solicitar más información. Y os dejo a vosotras, Bea y Agur, que cerréis la sesión con ganas de seguir sabiendo un poquito más sobre este nuevo programa. Bueno, pues yo creo que tienen más información tanto en la landing como en la web de Mondragón, pueden descargarse el folleto y nada, por mi parte ha sido un placer compartir este ratito con Agur Chane y con todas las personas que han asistido. Muchas gracias por tanto a Agur Chane como a las personas que habéis asistido y por mi parte nada más. Yo también, pues muchas gracias por asistir, está a gusto. Yo creo que era la primera vez que hacía una cosa de estas en una plataforma, en esta plataforma en concreto. Y bueno, pues animaros a que nos conozcáis un poquitín más, tanto nosotros como los programas. Quizás antes también con Roberto, cuando decías, ¿no?, lo de formación de empresa, también, quizás también el diploma de CLO pudiera ser también algo que también te pudiera interesar y lo podrías mirar. Y bueno, pues todo aquel o toda aquella que venga, pues que sepa que intentaremos que haga un viaje transformador y transformativo. Y bueno, pues gracias por asistir. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.